En esta tarde quiero compartirles a ustedes un mensaje profético centrado totalmente en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hace 3 días, la revista Time americana acaba de publicar su último reportaje acerca del cristianismo y el ateísmo. Yo precisamente estaba en el aeropuerto el viernes antes de venir para acá, del aeropuerto de Dallas, y siempre me interesan los reportajes que están relacionados o que tienen relevancia con el cristianismo y las profecías. Y en esta revista yo los invito a que ustedes, no sé si en español la van a sacar, pero en el inglés, la revista Time, la que acaba de salir hace 3 días, en la portada está cristianismo o ateísmo. Entonces entrevistan en esta revista a uno de los biólogos más grandes en el mundo ateos, y al genetista, al director del programa del genoma humano, Collins se apellida, que es cristiano, y a los dos los invitaron a la revista del Time en Estados Unidos y los entrevistaron a los dos para comenzar a preguntarles a cada uno. Por ejemplo, al ateo le dicen: oye, ¿tú por qué no crees en Dios? Pues por esto y por esto y por esto, porque no hay evidencias. Y el genetista, el director del genoma humano cristiano, que cree en Dios, le contesta y le refuta todas sus observaciones. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que en una de las preguntas él dijo: es que yo no encuentro evidencias para poder demostrar que existe Dios. Y le contestó el cristiano genetista: es que Dios no puede ser probado científicamente en un laboratorio porque trasciende lo natural. Dios es un Dios que se encuentra en otras dimensiones, que no son las dimensiones, las 4 dimensiones en las que nosotros vivimos. Entonces, si tú quieres a ese Dios que está fuera de nuestras dimensiones, traerlo a las 4 dimensiones en las que estamos nosotros y poder verlo a través de la vista y de los oídos físicos, es una imposibilidad. El Dios que hizo todas las cosas, el cielo y la tierra, está en la dimensión invisible, espiritual, y Él trascendió esa dimensión y bajó al mundo en la persona de Jesucristo, y a través de Jesucristo nos dejó el testimonio, principalmente con su resurrección de entre los muertos, de que Él es el verdadero Dios y el creador de este universo. Y aquí encontramos precisamente en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis el cielo abierto delante de nosotros. El apóstol Juan, que escribió Apocalipsis, se encontraba como de 85 o 90 años de edad, prisionero o exiliado por el emperador romano en una isla llamada Patmos, que está actualmente en lo que es el mar Egeo. Ahí se encontraba Juan encadenado con sus ropas. Cuando llegabas a esa isla, los romanos no les quitaban esas ropas, sino que se quedaban con esas ropas hasta morir. Todavía aquí en las Islas Marías hasta televisión tienen y canchas de básquetbol y todo, pero en esas prisiones antiguamente no se les permitía nada y ahí los dejaban morir de hambre y de frío o de sed. Entonces Juan se encuentra a los 90 años de edad, tal vez, ¿verdad?, diciendo: ¿habrá valido la pena creer en Dios? ¿Realmente Dios existe? Es una forma conceptual en la que podamos nosotros comunicarnos con Él. Y de repente el apóstol Juan oye una voz detrás de él que le dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo soy el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Dice Juan en el capítulo 1 Apocalipsis que él se volteó y vio una figura de un hombre con los ojos como el fuego, con una diadema preciosa, dorada, con el pelo blanco como la nieve, con unos vestidos de lino que le llegaban hasta los pies, con un cinto de oro y con los pies que parecían como el bronce refulgente. Y cuando Juan vio esa figura de este hombre, de esta persona, cayó al suelo desmayado. Era tal lo que emanaba y tal lo que irradiaba esta personalidad, que Juan no se pudo mantener en pie y cayó como desmayado al suelo. Y fue cuando este hombre se acerca por detrás y le dice: Juan, no temas, yo soy el primero y yo soy el último. Quiero que escribas las cosas que has visto, las cosas que van a ser y las cosas que sucederán. Y este es el tema precisamente del libro del Apocalipsis. Dios nos quiere abrir el cielo, las cortinas, y mostrarnos un escenario en el cielo donde no hay palabras aquí abajo humanas para que pudiéramos describir nosotros todas esas cosas que no tienen ningún punto de referencia aquí en nuestro mundo. Para que me entiendan, a un ciego dile: oye, ¿tú sabes que el color blanco es como el algodón? Y el ciego te va a decir: es que no conozco ni el algodón.
O sea, no tiene ningún punto de referencia una persona para uno que nació ciego decirle, pues fíjate que el cielo, las nubes son como el algodón, porque nunca ha visto el algodón. Entonces, ¿cómo le explicas a un ciego el algodón? ¿Qué palabras usas? Trascendería tu capacidad de explicación, y esto es lo que nos dice la Biblia, que nosotros no podríamos entender, porque las cosas que están ahí arriba, esos figuras que vamos a ver ahorita de los 4 seres vivientes, con 4 caras diferentes, llenos de ojos por todos lados, con manos de hombres que le salían, con pies que caminaban hacia adelante, el espíritu como con aros dándoles vuelta para que se fueran impulsados, todas estas cosas nos parecen a nosotros, ¿verdad?, como seres extraterrestres, y lo son. Pero son figuras y criaturas exactamente como la Biblia las describe, porque son reales. Pero para nosotros son monstruos o son figuras que no podríamos nosotros describir, porque para nosotros el ser humano es el más guapo. Si no tienes cara de ser humano, tienes cara de chango, tienes cara de tu abuelita. Pero cuando vemos las cosas de Dios, nos muestra querubines, serafines, los ángeles, por ejemplo, dice la Biblia que son como de 2 metros de estatura, que son fortísimos en poder, que están totalmente sometidos al poder de Dios, y de la misma forma existe el mundo organizado de Satanás. Pero aquí en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, el apóstol Juan es sacado de su cuerpo. Dice en el capítulo 4, miré y una puerta abierta en el cielo. Una puerta, de repente se abrió el cielo. Cuando levantó los ojos Juan, vio una puerta literal en el cielo. O sea, de repente su vista, que no era de rayos X, pudo ver a miles de millones de kilómetros o de años luz, una puerta en el cielo que Dios le permite ver en su estado físico. Y oí una voz como de trompeta que me dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Así tan simple, hey, échate un brinquito para acá. De un momento a otro, dice el versículo 2, y al instante yo estaba en el Espíritu. O sea, Juan no pudo haber sido raptado o sacado enteramente en su cuerpo y llevado al cielo en el cuerpo que tú tienes y que yo tengo, porque dice la Biblia que la sangre y la carne no pueden heredar la corrupción. Entonces él tuvo que ser sacado de su cuerpo, su espíritu fue sacado, su cuerpo se quedó en la isla y su espíritu se salió, y es lo que va a suceder cuando muramos. Cuando muramos, tu cuerpo, mi cuerpo, lo van a enterrar en el cementerio, pero dentro de ti, dice la Biblia, hay un alma y hay un espíritu. Y esto es lo que más importa en la vida, no el cuerpo por afuera, sino el alma y el espíritu, que es inmortal en el momento de recibir la eternidad. Entonces Juan es sacado de su cuerpo y es llevado en el espíritu, y mientras su cuerpo estaba aquí, su espíritu estaba allá, y en el espíritu vio las cosas que están escritas en el Apocalipsis. Y lo primero que vio en el capítulo 4 dice, vi un trono. O sea, el cielo tiene un orden establecido donde hay un gobernante. Hay un Dios que está sentado en un trono y que es el gobernante, el legislador cósmico de todo el universo. Y no hay nadie en este universo que le pueda a ese rey, a ese Dios, a ese creador omnipotente, majestuoso, irreprensible, magnífico, eterno, precioso, maravilloso, glorioso, santo, santo, santo. No hay ninguna criatura que le pueda decir a ese Dios cómo hacer las cosas. No hay nadie que le pueda decir o a darle un consejo, o que él diga, oye, aconséjame si hice bien o hice mal en mandar a ese cuate allá de misionero a Israel, por ejemplo. No hay nadie que pueda acercarse a Dios, porque no hay nadie más alto que él. Se le llama el Altísimo, porque él es el ser supremo por naturaleza. Entonces Juan dice que lo único que pudo ver en ese trono, dice el versículo 3, el aspecto del que estaba sentado, Apocalipsis 4:3, era semejante, y lo único que Juan pudo decir, lo único que puedo, mis palabras, decir es que era como una piedra de jaspe. Ustedes saben que el jaspe es una piedra preciosa, verdosa y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris. Imagínate esta visión: luz, un arco iris, algo verde que sale, y dice la Biblia, y semejante a la esmeralda. Pero a Dios no se le pudo describir. No pudo decir era así, era asá, porque lo único que él vio fueron luces. Y alrededor del trono, 24 tronos, y sentados en los 24 tronos, a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. En todo este capítulo 4 del Apocalipsis, el apóstol Juan describe el trono y el cielo. Y al entrar al capítulo 5, que vamos a estudiar brevemente, encontramos que Dios tiene en su mano un libro. Apocalipsis 5, versículo 1. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos.
Déjenme explicarles antiguamente cómo eran los libros. Los libros antiguamente eran como esto, que se enrollaban como un pergamino. No eran como los que tenemos actualmente, así eran los libros. Entonces, cuando alguien escribía un libro o un rey mandaba un recado, le ponía un sello de cera y le ponían su sello, el sello del rey, para que supieran que esa carta provenía de un rey. Este libro que tenía Dios en la mano derecha tenía 7 sellos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y por dentro estaban escritos los 4 jinetes del Apocalipsis. O sea, el contenido de este libro era y es y será el juicio de Dios contra este mundo, que no tarda en caer. Y el ángel comenzó a gritar por todo el cielo, versículo 2, ¿quién es digno de abrir el sello, el libro y desatar sus sellos? O sea, no había ninguna criatura, porque le habrá a ver, traigan al arcángel Miguel. Miguel, abre el libro. No soy digno. El arcángel Miguel o Gabriel, no soy digno. La Madre Teresa, no soy digna. El Papa Juan Pablo II, no soy digno. Abraham, Isaac, Jacob, ninguno era digno. San Crisóstomo, no era digno. Juan Diego ni siquiera aparecía ahí. No había ninguna criatura, por más santa y más excelsa y maravillosa que existe en el universo, nadie en el universo comparado con Jesucristo. Y entonces Juan comenzó a llorar. Dice el versículo 3, ninguno ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no había nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Tenemos 2 preguntas aquí que hacernos. Número 1, si el libro estaba sellado, como les dije hace unos momentos, por dentro y por fuera, ¿cómo sabía Juan que adentro contenía los juicios de Dios? Número 1, la primera pregunta relevante. Y la pregunta número 2 es, ¿por qué si Juan sabía que ese libro contenía los juicios que están por caer en este mundo, por qué llora? En lugar de que se hubiera alegrado, gracias a Dios que no hay nadie que así se quede sellado. No, sino que esto nos demuestra en primer lugar 2 cosas. Juan, al subir al cielo, perdió sus características naturales físicas. Y aquí solamente podemos ver con nuestros ojos físicos, pero en el cielo vamos a tener visión, no de rayos X, sino una visión que va a poder atravesar las personas y las cosas. Y Dios le permitió en el espíritu, no tenía sus ojos físicos que tú tienes yo, ni el cerebro que tengo yo, sino en el espíritu nuestro puede ver cosas, tiene ojos que no son ojos físicos, nuestro espíritu tiene oídos, cosas que no han oído, oídos físicos, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman, en los que viven y los jóvenes que viven en el espíritu. Si tú no vives en el espíritu y eres un carnalote, y solamente te gusta vivir aquí, y las chavas, y esto y el otro, y la mota, y el aventón, y el reventón, y la disco, ¿verdad? Así te va a pasar tu vida, y nunca va a cobrar relevancia, ni sentido, ni propósito, ni tampoco en el espíritu conocerás jamás a Dios. Ahora, Juan, ¿por qué lloró? Porque todos nosotros, aquí abajo en la tierra, Él es nuestro tipo, nuestro representante. Todos nosotros estamos esperando justicia en este mundo. ¿No es cierto? ¿Hasta cuándo dejarán de violar a los niños? ¿Hasta cuándo agarrarán a los verdaderos criminales? ¿Hasta cuándo se acabarán las guerras? ¿Hasta cuándo tantas injusticias de los gobiernos? ¿Hasta cuántas injusticias de nuestros padres? ¿Hasta cuándo tantas injusticias del mundo? ¿Hasta cuánto el mundo seguirá así? Vemos el mundo a nuestro alrededor y es como un basurero, donde apesta ya todo, donde ya todo, vemos que tanta hipocresía y tanta apariencia y tantas cosas que no son real. Todo el mundo trata de vivir una vida que no es la verdadera. Todo el mundo quiere poner una cara que no es la verdadera. Tú no le pones a tu novio una cara que no tienes, le pones cara de la Madre Teresa y tienes por dentro al chamuco. Pero ese es el mundo en que vivimos, y nunca va este mundo a ser transformado hasta que Jesucristo venga. Vean ustedes en el capítulo 6 de Apocalipsis, de qué forma las almas que ya están en el cielo, tal vez tu abuelito, tu mamá, algún hermano tuyo que se murió, algún bebé, hermanito de ustedes que se fue de bebé de 3, 4 años de edad, pero aquí nos da Dios en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 9, en el 5º sello, una visión de los que han muerto y están vivitos y coleando en el cielo. Hermanos, déjenme decirles que no hay tal cosa, cuídense de una enseñanza que existe, de que cuando nosotros morimos, dormimos, y lo que duerme no es el espíritu ni el alma, es el cuerpo.
Porque la Biblia nos muestra que en el momento de la muerte seguimos con nuestra conciencia, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. La historia que Cristo contó del que estaba en el infierno, Lázaro y el mendigo, nos habla que en el infierno pueden ver, te recuerdan a sus parientes, quieren que alguien vaya arriba a la tierra y les diga, por favor, el infierno es real, díganles que es real, que por favor acepten a Jesucristo. Todo es real absolutamente, no es ninguna leyenda ni mitología. Y entonces esto nos habla claramente, ¿verdad?, de que esto es absolutamente cierto. Estas almas allá en el cielo, dice la Biblia, versículo 10, clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moras en la tierra? ¿Qué están pidiendo en el cielo nuestros parientes y amigos que ya están ahí arriba? ¿Qué están pidiendo? Están pidiendo justicia en la tierra. ¿Hasta cuándo, Señor, no vas a traer la justicia ya y juzga ya el mundo? Allá arriba nos están diciendo a los que estamos abajo, apúrense. Y aquí abajo nosotros, ninguno nos queremos ir. Y no nos queremos ir simplemente porque Dios puso en nosotros un instinto de sobrevivencia. Y anhelamos que bueno, ¿verdad? Porque no es bueno suicidarse, es en contra de los principios de Dios. Pero si nosotros supiéramos realmente, como dijo Pablo, oye, que se te aparezca Dios hoy en la noche y te diga, ¿qué prefieres, quedarte vivo hoy o morirte? ¿Qué le contestarías? La respuesta bíblica es la siguiente: Señor, si tú me dejas seguir viviendo en este mundo, que sea por causa de tu reino, por causa de tu Hijo Jesucristo. Pero si aquí acabó mi misión y no voy a predicar de Cristo y voy a seguir de carnalote, ¿verdad? Entonces de nada me sirve seguir vivo, porque entonces para mí el morir ya no es ganancia. Pero si Dios nos da a escoger, el morir para nosotros es ganancia, porque cuando morimos descansamos de nuestras obras. Bienaventurados los que mueren en el Señor, porque han descansado de sus obras, dice el Espíritu. Entonces estas almas son otro ejemplo de cómo abajo y en la tierra se está pidiendo que ya se abran estos sellos. Vamos a ver en primer lugar en el libro de Apocalipsis capítulo 5 las razones por qué nosotros debemos de ver a Cristo como el centro del universo. Cuando ya se acercaron a Juan y le dijeron, ¿sabes qué, Juan? Ya no llores. Versículo 5, uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vamos a explicar las 3 cosas que se nos mencionan de Cristo en el cielo. La primera cosa es que a Cristo se le percibe en primer lugar como el león de la tribu de Judá. ¿De dónde viene esta frase, el león de la tribu de Judá? Jóvenes, la Biblia no es de interpretación privada. La Biblia no es de que vengas aquí con un carrujo de mota y saber, yo creo que es esto, yo creo que así es, yo creo que es el pilirilín que está por ahí. Tú no puedes venir a la Biblia con esos rollos de que yo pienso que es esto, o me imagino que es aquello, y los cuernos yo creo que es... ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros comenzamos a creer que la Biblia es de acuerdo a lo que pensamos, comenzamos a convertirnos en herejes. Y por eso están los mormones, los testigos de Jehová, el unitarismo y tantas sectas que se han convertido en sectas porque han tratado de interpretar la Biblia sin tomar en cuenta que la Biblia es un compendio de la verdad. La verdad tiene que ser consistente con la verdad. El Antiguo Testamento tiene que ser consistente con el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento tiene que ser consistente con el Antiguo Testamento. Si no hubiera esta consistencia, no sería la suma de tu palabra, es la verdad. Y cuando estudiamos la Biblia profundamente, encontramos que esta consistencia de la verdad nos habla de que la Biblia verdaderamente es la palabra de Dios. Vamos a ver ahorita en el Génesis capítulo 49, nos regresamos al primer libro de la Biblia, Génesis 49, para ver de dónde en el último libro de la Biblia se saca la frase el león de la tribu de Judá. Ustedes saben que la Biblia fue escrita en un periodo aproximado de 1500 años. Los 66 libros de la Biblia fueron escritos en un periodo de 1500 años. Por más de 40 autores. Unos fueron profetas, otros pescadores, otros religiosos, otros reyes, otros servidores de los reyes. Pero ninguno de estos 40 hombres
Muy pocos entre ellos fueron contemporáneos. Ninguno de ellos se comunicó para transmitir el mismo mensaje, y los 66 libros de la Biblia hablan y contienen una verdad consistente. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el centro de la Biblia es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el eje de la Biblia, Él es el eje del universo. Por Él fueron creados los cielos y la tierra. Todo lo que existe y todo lo que es fue creado por Él y por medio de Él. Porque nada de lo que ha sido creado fue creado sin Él. Y Él es el autor de la misma vida que tú tienes y que yo tengo. Me preguntas, ¿me está usted diciendo que ese hombre que murió colgado en la cruz y que no se defendió como una oveja se entregó a sus trasquiladores, y ese hombre que vivió pobremente durante 3 años y medio y que se reunió con 12 apóstoles que los entrenó y que dijo que Él venía no a servir, sino a ser servido, sino a servir? ¿Me está usted diciendo que Él es el centro del universo? ¿Me está usted diciendo que Él es el autor de la vida? Él es la vida misma. Así es. Después de que yo estudié muchos años psicología y filosofías orientales y formé parte en México del Partido Comunista Mexicano, me acuerdo cuando tenía 18, 20 años de edad, que yo estaba convencido, bueno, en mi cuarto tenía un póster inmenso de 2 metros del Che Guevara. Tenía mi cachucha del Che Guevara y estábamos dispuestos a tomar las armas de una revolución armada y cambiar la dialéctica materialista marxista, etcétera, etcétera. Y cuando mi hermano Alejandro me presentó la Biblia por primera vez, cuando yo tenía 26 años de edad, comencé a leer la vida de Jesucristo en los evangelios. Y después de leer la vida de Jesucristo en los evangelios, sin que nadie me persuadiera, sin que nadie tratara de convencerme que Dios existe, yo vine, como dijo mi hermano, ven tú a la Biblia, lee los evangelios y compenétrate en este mensaje de este hombre. Y cuando llegué a Juan 14, donde dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, vino a mi mente Buda en primer lugar, el gordito que vivía en McDonald's. Y antes de morir, Buda le dijo a sus discípulos, busquen la verdad. Jamás Buda dijo que él era la verdad. Vino a mi mente Jean-Paul Sartre, el filósofo marxista de los años 60, que dijo, la vida no tiene sentido ni propósito más que el que puedas encontrar dentro de ti mismo. Vino a mi mente Friedrich Nietzsche, el filósofo que influenció a Hitler y que dijo, Dios está muerto y podemos crear una raza de superhombres, eliminemos a los judíos y el mundo se podrá arreglar. Vino a mi mente Mahatma Gandhi, el pacifista, vino a mi mente Hare Krishna, vino a mi mente Mahoma, y ninguno de los líderes a los cuales yo había dedicado mi vida, Sigmund Freud, Carlos Marx, etcétera, etcétera, ninguno de esos líderes que yo había tenido como mis héroes, los científicos, los psicólogos, los filósofos, etcétera, etcétera, ninguno de ellos jamás se atrevió a decir, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Yo recuerdo esa noche de febrero de 1974, en mi cama, en mi cuarto, llorando, hincado, diciéndole a Jesús, Señor Jesús, mi vida es un caos. He tenido 3 veces las ganas de quitarme la vida. Estoy decepcionado de toda la justicia, de la política, de mis maestros, hasta del Papa estoy decepcionado, de todo el mundo. No tiene sentido la vida para mí. Si tú eres el camino, si tú eres la verdad, si tú eres el autor realmente y la causa por la cual yo existo, yo te necesito. Y yo te pido, Señor Jesús, que si tú realmente existes y vives y te levantaste entre los muertos, entres a mi vida. Entra como mi Señor y como mi Salvador. Te necesito, Señor, porque tú eres el único que me puede sacar de este hoyo, de este pozo de la desesperación, de este mundo de la desesperación donde mi vida está girando, donde no encuentro una razón para seguir viviendo. Esa noche Cristo entró a mi vida. Yo todavía no me he dado cuenta, pero esa noche, más adelante leí en la Biblia que dijo Jesús, el que a mí viene no le echo fuera, y sin que yo me diera cuenta, mi vida comenzó a cambiar. Y comencé a leer la Biblia, el Nuevo Testamento, hice 2 licenciaturas en teología, ya no quería saber ya nada, les dije a mis papás, ahí nos vemos, no quiero saber nada. Yo en ese tiempo era gerente de un hotel en Acapulco, el Hotel Intercontinental, y ya me iban a dar la gerencia del Hotel Las Brisas en Acapulco, me iban a dar un carro, me habló el gerente, oye Armando, tú aquí en la hotelería puedes hacerla. Le dije, ¿sabe una cosa? No quiero nada más que servir a Jesucristo. A los 3 años de mi conversión, en 1977, entré a la obra de tiempo completo a predicar el Evangelio en toda la Sierra de Guerrero, en la Costa Chica, en la Costa Grande, en Oaxaca, a los indígenas, a los pobres, viviendo en cabañas, durmiendo en el suelo, con leprosos, a veces pasando 3 o 4 días sin comer nada, para que no crean ustedes que de la noche a la mañana ya me compré esta camisita que tengo. Ay, el hermano, ¿y la camisita que trae?
¿Sabes una cosa? Que no siempre nos hemos podido vestir así, gracias a Dios. Ahora tengo 4, 5, 6 trajes, tengo una linda casa, una maravillosa familia, pero cuando nosotros comenzamos no teníamos absolutamente nada para vivir. Comíamos de lo que yo pescaba en Acapulco. 4 o 5 años nos probó Dios en la más profunda pobreza. Así que no todo en la vida viene de repente, no todo en la vida viene rápido. Tú tienes que ir andando y llorando, llevando la preciosa semilla, y Dios nunca es deudor de nadie que trabaja para su reino. Cuando ya comencé a estudiar la Biblia, estudié el Antiguo Testamento a los 4 años de ser cristiano y comencé a ver la relevancia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y en el capítulo 49 de Génesis encontramos a Jacob antes de morir. ¿Quién fue Jacob? El papá de las 12 tribus de Israel. Y de una de las tribus de Israel vendría el Mesías. Porque Dios prometió desde Génesis 3:15, esto a cualquier sociólogo, a cualquier historiador, a cualquier psicólogo, a cualquier antropólogo, a cualquier arqueólogo, lo pone a girar. Porque no existe ningún otro libro, ni el Mahón, ni el Tripitaka de Buda, ni el Ramayana, ni el Popo, ni los Vedas, ningún libro religioso que tenga la relevancia y la consistencia y la verdad como tiene las Sagradas Escrituras. Cuando ibas en tu escuela, la Biblia fue hecha por hombres. Dile a tu maestro, ¿quién se lo dijo? Me lo dijo Bebé. ¿Y quién se lo dijo Bebé? Me lo dijo Jacoba. Y así son puras rumores, le hicieron los hombres. Maestro, ¿usted ya leyó la Biblia? Para que me pueda decir que fue hecha por hombres. ¿Ya conoce usted las evidencias científicas de la Biblia? Las evidencias genéticas de la Biblia, que antes de que 1860 Mendel descubriera la ley de la herencia, 4.500 años antes, la Biblia hablaba de que todas las cosas serían según su género y su especie. ¿Ya sabía usted que antes que se descubriera la circulación de la sangre, 4.000 años antes, la Biblia decía que la vida de la carne está en la sangre? ¿Ya sabía usted que cuando se descubrió la proliferación de las bacterias, que cuando no nos lavamos las manos y comemos, infectamos la comida, la Biblia le dijo al pueblo judío, antes de que toquen un muerto, lávense las manos? Y todas estas evidencias sobran de que la Biblia es un libro sobrenatural, pero la gente habla por hablar, la gente dice lo que no entiende, se corrompen como animales irracionales y no pueden tener el temperamento, ni el carácter, ni la disciplina para estudiar la palabra. Como le dije a un maestro universitario en Dallas hace 4 días, le dije, usted no cree en la Biblia ni en Jesucristo, no porque no tenga evidencias, sino porque usted no quiere pagar el precio de seguir a Jesucristo. Así que no haya ninguno de ustedes que diga, yo no creo en la Biblia porque no hay evidencias, yo no creo en Dios porque no hay evidencias, porque las evidencias sobran si tú las comienzas a buscar. Me encontrarás, dice el Señor, porque me buscarás con todo tu corazón. Pero si tú lo estás buscando y cuando lo encuentras, pero yo prefiero mi amante, prefiero mi homosexualidad, prefiero destramparme, prefiero robar, entonces tú tienes que decidir en tu vida y somos responsables. Somos agentes morales y le vamos a dar cuentas a Dios tarde o temprano de nuestras decisiones. Pero tienes una sola vida, tal vez esta noche, para entregarle tu vida al Salvador. Dice en Génesis 49, versículo 8 y 9, Judá, te alabarán tus hermanos. De las 12 tribus, de una sola vendría Jesús. Después de esas 12 tribus, de la tribu de Judá vendría Jesucristo. Y cuando Dios le dio el sacerdocio al Antiguo Testamento a Israel, les dio la tribu de Leví. A ver, para que me entiendan rápido, aquí está Judá y aquí está Leví, 2 tribus, 2 hijos de Jacob. Se profetiza que de Judá sería el centro de la alabanza. La palabra Judá significa alabanza en el hebreo. Y además dice, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Versículo 4, cachorro de león, Judá de la presa subiste. Versículo 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus manos hasta que venga Silo. La palabra Silo en el hebreo significa el Mesías, el enviado de Dios. Jóvenes, 5,000 años antes de que Cristo viniera al mundo, Dios había dicho de dónde iba a venir, de qué tribu iba a salir, que jamás podría ser quitado de Judá, porque cuando Cristo nació, Hebreos 7, nació de la tribu de Judá. Y cuando Él dice a los fariseos, yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, los fariseos se enojan y le dicen a Cristo, es que el sacerdocio fue dado a Leví, pero es que el sacerdocio de Cristo no era conforme a los humanos, era conforme a Melquisedec, que significa el sacerdocio eterno de Dios. El Mesías no iba a venir de la tribu de Leví como los hombres, Él iba a venir de la tribu de Judá a través de la Virgen María, que fue su madre. Y José y María, el padre natural José y María, la madre natural de Cristo, el esperma con el cual Cristo nació, no fue puesto por José, porque José y María no se conocían, sino que el esperma lo puso Dios. Y le dijo el ángel a María, el santo ser que va a nacer será llamado Hijo del Altísimo.
Y cuando Cristo nació, Él nació para ser el hijo, no de José, el hijo de Dios. Y a los 12 años, sus papás se les perdió en Jerusalén y comenzaron a buscarlo y lo regañaron. Hijo, ¿qué no sabes que te hemos andado buscando? Y de acuerdo a la ley judía, los judíos a los 12 años tenían que ser entregados a tutores o a mentores, y los papás ya no podían darles la educación, se los daban a la infancia, y la preadolescencia se los entregaban a tutores. De ahí sacaron los griegos la educación también preescolar. Y Cristo les contestó: ¿qué no saben que en los negocios de mi padre debo estar? O sea, Cristo a los 12 años, José, ya tú no eres mi papá. Mamacita, te doy gracias porque me criaste y porque me diste leche y me diste tus pechos y me cambiaste pañales, pero yo vengo con una misión, como tú y como yo. Yo elegí a mi papá a los 25 años: papás, gracias por la religión que me dieron, pero la religión que me dieron estaba equivocada. Y ahora yo tengo que darle cuentas a Dios y tengo otra misión. Y gracias a esa entrega de nosotros, mi madre se convirtió después, se convirtió en mis hermanas, y ya casi toda nuestra familia es cristiana. Pero tenemos que entender esto, que las profecías de la Biblia, todas se tienen que cumplir. El león de la tribu de Judá es Jesucristo. ¿Por qué? Porque se le prometió 6,000 años antes a Jacob que nunca sería quitado de Judá el reino, el cetro, la corona del reinado en el cual Cristo viene a vivir muy pronto. Regresamos a Apocalipsis. Y en segundo lugar se nos dice en el versículo 6 que es el Cordero de Dios. Cuando la Biblia muestra a Cristo en el cielo inmolado, ¿saben qué significa? Apocalipsis 5, versículo 6. Vi de pie un cordero como inmolado. La palabra inmolado significa como sacrificado o golpeado. O sea, Juan ve a Cristo en el cielo con las marcas de los clavos en la cruz donde Él murió. Esto es lo que significa. La única cosa que los seres humanos hemos hecho y que va a seguir en la eternidad son las heridas de Cristo en sus manos, en sus pies, en su cabeza. Es la única cosa que nosotros los humanos hemos hecho en esta tierra y que va a perdurar en la eternidad, lo que le hicimos a Cristo cuando Él vivió, porque tú lo hiciste y yo lo hice, porque fueron tus pecados y mis pecados los que le pusieron en una cruz. Y cuando Cristo es puesto como un cordero, Juan el Bautista, que vino antes de Cristo a anunciar que Él venía a sembrar y a dar la palabra de Dios, ¿cómo presentó a Cristo? Damas y caballeros, y ahora el sensacional rapero, ahora la sensacional artista, ahora el sensacional cantante, fulano de tal, un aplauso. Así lo presentó. ¿Saben cómo fue presentado el Hijo de Dios? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién introdujo a Cristo al escenario mundial? Su primo Juan el Bautista. Y las palabras con las cuales lo introdujo al mundo fue: Él es el Cordero. Así es, cuando los judíos oyeron Él es el Cordero de Dios, los judíos en ese momento entendieron que todos los sacrificios del Antiguo Testamento hablaban de ese Mesías que vendría, y donde Él expiara en la cruz su muerte, su sangre, no habría otro sacerdocio. Porque ahora todos nosotros somos sacerdotes, todos nosotros somos profetas, y todos los cristianos somos reyes también. Dice aquí en el versículo 9 que cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado. Con tu sangre nos has redimido de todo para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Pregunta: ¿eres tú un rey? ¿Quién es un rey? Un rey es una persona que tiene autoridad, es una persona que gobierna, es una persona que puede manifestar esa autoridad a los demás. Si Dios nos dice que nos ha hecho reyes, ¿qué significa esto? Que necesitamos comenzar a aprender a gobernarnos a nosotros mismos. Por eso dicen en Timoteo, ¿verdad?, que el que no gobierna bien su casa, ¿cómo gobernará la iglesia? Ahora, si yo no gobierno bien mi vida, ¿cómo voy a gobernar a mi esposa? Si yo todavía soy preso de la pornografía, si yo todavía soy preso del cigarro, si yo todavía soy preso de mis pasiones, si soy un caprichoso, un egoísta, un vanidoso, y todas esas cosas no están aún crucificadas, ¿cómo es que me atrevo a querer casarme? Cásate con un chavo así, cásate con una chava así, y tu vida va a ser un infierno. ¿Por qué? Porque el matrimonio es para discípulos, para dos personas que han comprendido que los dos necesitan caminar de la mano con Jesús.
Y si tú no vas de la mano con Jesús y yo no voy de la mano con Jesús y no vamos juntos con Jesús, no vamos a llegar nunca a ningún lado, porque la pasión del sexo se acaba. La guapura y la belleza de tu novia se acaba también. Todas estas cosas, el dinero que tenga y el convertible que tiene ahorita tu novio, no lo tendrá dentro de 3 años tal vez. Si tú no te casas en el espíritu, con una mujer de espíritu afable y apacible, con un varón, el que se va a casar contigo, que sea un varón que estudie la Biblia, que se disipule, que venga del Señor, que te ame, que te respete, que no te ponga las manos encima cuando te vea al cine, que no esté tratando de manosearte las piernas cuando están sentados juntos. Cuídate de esos jóvenes, porque dice la Biblia en 1 Corintios 13, el amor no hace nada indecoroso, el amor no hace nada indebido. Si te ama, te respeta. Si no te respeta, es porque tú le has dado rienda para que te falte el respeto. Y cuando tú le abres la puerta para que un chavo te falte el respeto, cuando tú te cases a los 25 años, ¿cuántos chavos ya te manosearon antes de que te cases en tu luna de miel? ¿Así quieres llegar tú al matrimonio? ¿Así quieren ustedes vivir jóvenes? ¿Ustedes creen que todo lo que es en la telenovela y Rebelde y todo es el pura apariencia? Todas estas cosas no son reales, es un oasis, es un mundo que no existe. La realidad es que solamente puedes ser feliz con una persona que viva para Jesucristo. Lo demás es absolutamente secundario, el dinero, la carrera, todo es secundario. Lo más importante es que ustedes tengan a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y en penúltimo lugar, dice la Biblia que alrededor de los ángeles, versículo 11, se juntaron los seres vivientes, se juntaron los ancianos, y ahora en el versículo 11 se juntan los ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Vean ustedes este cuadro en el libro de Daniel, en penúltimo lugar, capítulo 7, donde 650 años antes, 650 años antes de que se escribiera el libro de Apocalipsis, el profeta Daniel tuvo también una visión del cielo. Y dice en Daniel 7, versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí uno con las nubes del cielo venía, uno como un hijo de hombre. Ahí está la visión de Apocalipsis 5 por el mismo Daniel, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Aquí se describe a Dios como ¿quién? No como un viquita chica que Dios está viejito, ¿verdad? Sino que el anciano de días simplemente nos habla de el Olam, de que Dios es eterno, de que Dios siempre ha existido y nunca dejará de existir. No se le puede hablar de otra cosa más que el Dios que existe es eterno, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. La misma visión de Juan, la misma visión de Apocalipsis, la misma visión de Daniel, la misma visión de Ezequiel, capítulo 1 y capítulo 2 y capítulo 10, es la visión del cielo de 3 hombres que vivieron en épocas diferentes, y las 3 coinciden en que el cielo y el que está sentado en el trono es el mismo, y el centro del universo es Jesucristo. ¿Qué hacían los ángeles? Para terminar, en Apocalipsis 5, versículo 12, los millones y millones de ángeles allá arriba en el cielo, a gran voz, solamente cantaban y gritaban: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Siempre después de la cruz, antes de la corona, tiene que ser la cruz. ¿Cuántos de ustedes el diablo se ha acercado como se acercó a Michael Jackson? ¿Ya ven lo que acaba de decir Michael Jackson? Cuando yo estaba con el grupo de los Jacksons, con mis hermanas y mis hermanos, me dijeron mis hermanos: Michael, no te pintes ni te cambies el color de negrito a blanco, no te hagas la cirugía plástica, sigue con nosotros, vamos adelante a cantar todos. Y ellos iban a una iglesia cristiana. Michael los dejó y se metió con una iglesia que se llama Los Testigos de Jehová. Y después dice que tuvo una visión en que el diablo le decía: te voy a dar todo
absolutamente todo sin que necesites a tus hermanos, ni a tus papás, ni a nadie, si me sirves a mí. Y entonces él dice que inspirado por Satanás hizo el video que se llama Thriller, que es donde se salen de las tumbas y salen monstruos, y se convirtió en el disco más vendido, millones de millones, y ahí se hizo multimillonario. El diablo le cumplió la palabra, pero vino el diablo 5 años después a tocarle la puerta: vengo a cobrarte la factura. Ya te di todo, y te di todo porque quisiste servirme a mí, ahora te vengo a cobrar. Y lo primero que hizo el diablo fue deformar su cara, para que todos los días se levantara y se mirara en el espejo y tuviera las bóvedas llenas de oro, los Cadillacs de oro, y las gentes muriéndose todas por ellas, y las niñas gritándole ¡ah, ah, ah! Y él mirándose diario en el espejo, queriendo matarse y odiarse de que es un monstruo. ¿Qué le dijo Dios a Elvis Presley? Elvis, sírveme. 500 mujeres cada noche en Memphis, Tennessee, esperaban a que Elvis, con sus Cadillacs con placas de oro puro y con el dinero que tenía, se acercara, y él dentro de su casa abría la Biblia el último año antes de morir. Esto lo dijo Rex Humber, un predicador pentecostal que fue el que ministró a Elvis antes de morir, y Elvis oraba y le decía: Señor, he vendido mi alma al diablo. Y comenzó a tomar pastillas y comenzó a drogarse, y todos estos deportistas, artistas, cantantes, políticos que tú adoras y que tú crees que están ahorita aquí, espérate en los próximos años dónde van a estar, y espérate al final de sus vidas cuando oigan la voz que diga: ¿de qué te sirvió ganar el mundo si perdiste tu alma? ¿De qué te sirvió haber vendido tu alma? ¿De qué te sirvió haber escogido vivir para esta vida? Ahora nosotros, en Vía Nueva para el Mundo, le damos gracias a Dios que estamos convirtiéndonos ya en una iglesia misionera. Y vamos a mandar ya en estos días al primer misionero. Cuando termine el mensaje se lo voy a presentar. El año que entra estamos orando jóvenes, estamos orando por ustedes. Como mi esposa les dijo desde el video, estamos orando por una nueva generación de misioneros. Queremos enviar, ahorita tenemos una carga tremenda por Israel, y queremos ir mandando misioneros a Israel, a Argentina y a España. En Italia tenemos a 2, a Simón y a Marcelo y a Simona. En Argentina tenemos, en Cuernavaca tenemos a una hermana misionera, tenemos en Italia también, y queremos mandar ya más misioneros a Israel. Dios los está llamando a todos ustedes. Yo no sé cuántos de ustedes aquí crean que vinieron por una coincidencia, o a ver un bailable, o a pasarla bien, o a mover, ¿verdad?, ahí el cuerpo un rato. Vinieron ustedes porque Dios está pasando lista a su ejército, y les está diciendo a todos ustedes jóvenes: es el tiempo de entregarle tu vida a Dios. Es el tiempo en que ya tienes que tomar una decisión. Deja de fluctuar entre sí y entre no. El domingo en la iglesia, el lunes en la disco, el miércoles manoseo a mi esposa, a mi novia, el viernes me drogo, el sábado tomo alcohol y el domingo vengo a cantarle Santo, Santo. Ya basta. Se acabó el tiempo. Cristo viene. Los cascos del Apocalipsis se oyen en el cielo y Él viene a juzgar al mundo. El juicio viene, el juicio viene, el juicio viene. Todo este mundo y sus deseos va a pasar, pero el que hizo la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Y ustedes son esa nueva generación. Ustedes tienen que ser jóvenes, que a los otros jóvenes, a los miles de tu secundaria, de tu preparatoria, no tienen a quién seguir, no creen que esto es real. Les hablas de Cristo y sales con un incrédulo y le das tu boca para que te bese a la semana de salir con él. ¿Tú crees que va a creer que eres cristiana? ¿Tú crees que el mundo sí se va a convencer de que realmente hay valores y que hay convicciones en nuestras vidas? Más que lo que nosotros vamos a predicar, lo tenemos que vivir con nuestras vidas, con vidas de integridad, con vidas de honestidad, con vidas de santidad, de pureza moral, de sexualidad y de pureza ante Dios y ante los hombres. El mundo se acaba y se está cayendo todo. Los huracanes se van a multiplicar, las inundaciones, los terremotos, y los cristianos siguen durmiendo. Y ustedes, la nueva generación, es la hora en la que Dios está tocando trompeta. Es el momento en que Cristo va a comenzar a abrir los sellos. Y el primer sello es el caballo blanco, al anticristo, que no tarda en surgir allá en Medio Oriente. Ahora en Estados Unidos acaban de ganar los demócratas, que es el partido de izquierda liberal, los que están a favor de los matrimonios gays, los que están a favor del aborto, los que están en contra de los valores cristianos. Después de más de 20 años que los republicanos en Estados Unidos tenían el control de la derecha y de los cristianos, la están perdiendo. En México están a punto de legalizar los matrimonios gays, y el mundo se está ahogando en la podredumbre, y se están acostumbrando los cristianos a que esto es normal, y no es normal. Somos un pueblo especial, diferente, santo, llamados a ser diferentes a los demás, a portarnos diferentes a los demás, a bailar diferentes a los demás, a actuar diferentes a los demás. Somos diferentes al mundo, no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo.
Y es este impacto de santidad y de pureza el que puede impactar a la gente y traerlos a la cruz del Calvario. En esta tarde Dios te pide que vengas a la cruz. Yo no te pido que vengas a ninguna religión, a ningún sistema, grupos de dogmas. Te invito a que vengas a una persona que se llama Jesucristo, el cual te invita a que le entregues tu vida en esta noche, que le abras tu corazón, que le digas: Señor, yo no sé si eres o no eres verdad, pero quiero decirte algo. Si lo eres, si resucitaste a los muertos, si tú eres la única razón por la cual sigo vivo, entra a mi vida y manifiéstate a mi vida, Señor, porque el poco tiempo que me quede de vida te lo quiero entregar. Quiero vivirlo para ti, quiero amarte con todo mi corazón y quiero ser un guerrero tuyo, una guerrera tuya, y vivir para dar testimonio de lo que tú hiciste por nosotros en esa cruz. Inclinemos nuestra cabeza. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, porque no hay nadie digno más que Jesús, y Él nos ha hecho a nosotros dignos ahora, no por méritos propios, sino por la sangre que Él derramó en esa cruz. Gracias, Señor, porque estamos viviendo verdaderamente, de acuerdo a la Biblia, tal vez la última generación o los últimos tiempos. La situación en el Medio Oriente, la situación política, los cambios climatológicos, las profecías cumplidas, el aumento increíble de la depravación moral que hay ahorita, como Sodoma y como Gomorra, donde ya piden derechos, donde ya se va a conceder la ley para que parejas homosexuales puedan tener niños. Señor, todas estas cosas que están atacando el diseño santo que es el matrimonio entre un hombre y una mujer, están siendo derrumbados, Señor. Los cimientos de la verdad están siendo atacados y nosotros somos tu pueblo para defenderlos, Padre, a defenderlos aún a costa de nuestra propia vida. Oh Dios, levanta una generación de guerreros, de hombres y de mujeres jóvenes que estén dispuestos a todo en esta vida, dispuestos a perder su vida y a salvarla por causa de Jesucristo. Oh Dios, te pedimos que estos jóvenes, a quienes tú le estás hablando en esta tarde, puedan responder a tu llamado y puedan evaluar en esta noche que ninguno de ellos tiene la garantía de vivir un mes más, o una semana más, o tal vez 24 horas más, porque la muerte viene a jóvenes, niños, adultos. En cualquier momento podemos morir, y la Biblia dice: prepárate para encontrarte con tu Dios. Todos ustedes, jóvenes, en esta tarde con tu rostro inclinado, que aún no han hecho firme su vocación y elección, que aún no has decidido entregarle tu vida a Cristo, tal vez ya recibiste a Cristo, pero no has hecho una dedicación a seguirlo, que es muy diferente. Y una cosa es que hayas recibido a Cristo, y otra cosa es que estés siguiendo a Jesús. Y Dios no te dice solamente cree en mí, Dios te dice sígueme, y deja todo, y entiende que si me sigues encontrarás la vida. Te invito en esta tarde a que, si ya lo recibiste, le dediques tu vida, y si no lo has recibido, en esta noche dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, te doy gracias porque en medio de mi juventud, en la flor y en el tesoro más grande que me has dado, que es la juventud, me estás hablando. Antes de que los días sean malos, antes de que caiga en trampas peores, antes de que mi vida pueda ser desperdiciada en la inmoralidad, en la drogadicción, en el alcoholismo, en el robo, en el crimen, Señor, te entrego mi vida. Toma mi vida en este momento, Señor. Te abro mi corazón, Hijo de Dios, porque creo que